اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى للناس. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, la suratul Mulk, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Dice Allah, y tanto si mantenéis en secreto lo que decís, como si lo manifestáis, si lo hacéis público, Él es conocedor de lo que encierran los pechos. ¿Acaso no sabe, acaso no habría de saber, man khalaqa, el que ha creado, cuando Él es el latif, el Jabir? Aquí cuando Allah dice, ¿acaso no sabe? Alá ya'lamu man khalaqa, se puede entender de dos maneras, según la gramática árabe. Es decir, ¿acaso no conoce Allah subhanahu wa ta'ala a quien ha creado, cuando Él es el latif, que ahora explicaremos, el latif, el Jabir, el perfectamente informado? O también se puede entender, ¿acaso no sabe man khalaqa, aquel que ha creado, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando Él es el latif, el Jabir? El latif tiene básicamente tres acepciones. Una es aquel que está escondido, al-Jafi anil idrak, aquel que está escondido con respecto a ser percibido, incluso yo diría con respecto a ser comprendido o entendido. Luego tiene dos significados que se complementan. Uno es el que está manifestado en esta aleya de alguna manera, aquel que conoce las cosas escondidas. Por eso había dicho antes, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمُ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, y mantened en silencio o en secreto, vuestra palabra, lo que decís, o manifestadlo, que Él conoce lo que encierran los pechos. El latif es el que conoce lo que encierran los pechos, lo que está escondido. Y también significa, y esto es muy importante, aquel que le hace el bien a sus siervos desde lo que no se ve, desde lo que está escondido. Y a eso se refiere, y Allah sabe más, la ley del Corán, en la que Allah dice, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Allah es latif con sus siervos, provee a quien quiere y Él es el fuerte, el irresistible. Él es el fuerte y es el irresistible, porque lo que Él quiere sucede y nadie se puede oponer a Él. Entonces, Allah es el latif. Es el latif porque no es perceptible, porque está escondido, y por eso muchas veces nosotros, o en general se traduce como el sutil, pero latif es mucho más que eso.
Latif es aquel que conoce las cosas más recónditas y aquel que hace el bien a sus siervos desde donde no lo esperan, desde donde no se ve. Y eso lo veremos al final en la historia de Yusuf, alayhi salam. De manera que si Allah hace fácil para su siervo el camino del bien y le ayuda en él, habrá sido latif con él, latafa bih. Y si aparte de él el mal y las cosas desagradables, habrá sido latif con él. Y si lo guía de las tinieblas, de la ignorancia y del kufr y de las innovaciones y de los actos de desobediencia hacia la luz del conocimiento y del imán y de la creencia y de la obediencia, habrá sido latif con él. Y si estipula para él o decreta para él causas o medios externos que no entran bajo su control, que ni siquiera las conoce, entonces habrá sido latif con él. Parte del lutf de Allah es que guía a su siervo hacia el bien y lo protege del mal de una manera escondida, de la que el siervo no se da cuenta. Repito, parte del lutf de Allah es que conduce a su siervo hacia el bien y lo protege del mal por maneras, por vías escondidas de las que el siervo no se da cuenta, de las que no es consciente. Y también lo conduce hacia una provisión que él no conoce, que él no espera, que no sabe de dónde viene. Y también incluso a través de causas que le resultan al siervo desagradables, más que al siervo, al nafs del siervo, le resultan incómodas, desagradables y duras, y puede ser que Allah a través de eso te esté guiando hacia los grados más elevados y a las estaciones más altas, precisamente a través de aquello que te resulta desagradable y que no te gusta. Aquel que sabe que Allah es el latif, aquel que está escondido, aquel que no es percibido, entonces, si eso se asienta en su corazón, necesariamente engrandece a Allah. Considera que Allah es azim, es inmenso, es grande. Porque es aquel que no puede ser percibido, es aquel que no puede ser, ni siquiera puede ser conocido, y menos comprendido en lo que hace o entendido. Aquel que sabe que Allah es el latif, en el sentido de que conoce las cosas recónditas y escondidas, tiene cuidado de que Allah no lo vea en algo que suponga un acto de desobediencia a él. Y también confía y está tranquilo en el conocimiento de Allah. Es decir, a la hora de pedirle a Allah sus necesidades o poner delante de Allah sus necesidades, sabe que Allah es el que conoce hasta lo más recóndito. Entonces está tranquilo con ese conocimiento que Allah tiene de lo más recóndito. Y está tranquilo con el conocimiento que Allah tiene de su propia situación y de su propio estado. De manera que en un sentido, y solo en un sentido, porque a Allah le gusta que le pidamos, él ni siquiera tendría que pedirle. Es como el hadith en el que dice, sallallahu alaihi wasallam, que aquel al que le distrae de pedirle el recuerdo de Allah, Allah le da todo aquello que le da a los que le piden. Y aún así, a Allah le gusta que le pidamos. Aún entrando en esta estación de que nuestro recuerdo de Allah nos hace olvidarnos de pedirle nuestras necesidades, y que si entramos en esa situación, en ese estado, Allah nos da
lo que le da a los que le piden, y aún más, aún así, a Allah le sigue gustando que le pidamos, subhanahu wa ta'ala. Y aquel que sabe que Allah es el que da su favor a sus siervos, que Allah es el Latif, el que da su favor a sus siervos de una forma que ellos no esperan, de una forma escondida, no confía, no pone su confianza en otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, y se entrega por completo a ese conocimiento. El favor de Allah, el lutf de Allah tiene muchas manifestaciones, algunas de las cuales ya hemos dicho. Y hay una historia, la historia de Yusuf, que se desarrolla a lo largo de toda la sura de Yusuf, pero al final, o casi al final, hay una aleya en la que dice, al final de la aleya, Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu al-alimul hakim. Es cierto que mi Señor es latif hacia quien quiere o hacia lo que quiere. Es cierto que Él es el alim, el que conoce las cosas, y el hakim. Alim es el que conoce las cosas. El hakim es el que las hace llegar en el momento preciso, en el momento más adecuado. Y aquí, al final de la historia de Yusuf, aparece el nombre de Latif. Inna Rabbi, dice Yusuf, Latifun lima yasha, innahu al-alimul hakim. Antes, el principio de la aleya, para que tengamos el contacto, todo esto parte de todo lo que ocurre en la sura de Yusuf, que empieza cuando Yusuf, alayhi salam, tiene un sueño en el que dice, he visto 11 kaukab, 11 astros, y el sol y la luna, y todos se postraban ante mí. Ese es el sueño de Yusuf. Cuando su padre, Jacob, oye el sueño, le dice, no se lo digas a tus hermanos. Rápidamente entiendes de lo que se trata. No se lo digas a tus hermanos, porque seguramente que van a tramar algo contra ti por envidia. Entonces, esta ley cuyo final he dicho, dice, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. Cuando ya llegan después de toda la historia, vienen los hermanos con los padres de Jacob, con su padre y con su madre. Los hermanos eran, contando con a Benjamín, eran 11, justo lo que dice el sueño. He visto 11 astros y el sol y la luna, mi padre y mi madre, y todos estaban postrados ante mí. Entonces dice, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, y subió a sus padres sobre el trono. El trono era la tarima sobre la que él estaba sentado, desde la que gobernaba. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, y cayeron postrados ante él, es decir, sus padres y sus hermanos, cumpliendo así el sueño que había ocurrido, según dicen los comentaristas, 25 años antes. La historia de Yusuf transcurre a lo largo de 25 años. Y dijo, oh Padre mío, esta es la interpretación de la visión, es decir, del sueño anterior. Mi Señor la ha hecho verdad. Mi Señor hace el bien. Cuando mi Señor hizo el bien, cuando me sacó de la cárcel y os trajo desde el Badu, desde el campo, porque los hermanos de Yusuf, su padre, su madre y los hermanos de Yusuf vivían en el campo, por decirlo así. No estaban en una ciudad, en la civilización de Misr, de una ciudad. Dice, y os ha traído min al-Badu después de que el Shaitán pusiera lo que él pone, no lo traduzco literalmente, entre mis hermanos y yo.
Y ahora cuando dice, Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu al-alimul al-hakim. De manera que uno de los significados de latif, y que es muy importante, es el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala nos hace el bien desde algo que nosotros no controlamos, no conocemos, desconocemos, y que ese bien de Allah se puede manifestar a lo largo de los años, sin que nos estemos dando cuenta hasta que no aparece el resultado. Por eso es importante que aceptemos cada uno de nosotros lo que somos, dónde nos ha puesto Allah, y que intentemos ver qué quiere Allah de nosotros, que nos pongamos delante de Él para intentar que Él nos muestre lo que quiere de nosotros en cada momento, en cada situación, cada día, cada semana, cada mes, para que tal vez, gracias a su lutf, a su benevolencia sutil, si acaso lo podríamos traducir así, se pueda manifestar ese bien que está escondido y que Él nos viene haciendo desde siempre, desde el principio, hasta que emerge. Eso es parte de lo que se puede decir acerca del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, al-Latif. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك